Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de tenerte en nuestro episodio piloto del podcast que hace tiempo queríamos hacer con Jaime para contarte experiencias tanto personales como de nuestros clientes para que tú puedas crecer financieramente. Y lo quisimos hacer aquí en la intimidad de nuestra casa, abrirte las puertas a nuestras reflexiones, a nuestras conversaciones más íntimas sobre finanzas y poder compartirlas también ahora contigo. Y hoy día queríamos hablarte de algo que siempre ha estado en la cabeza de un inversionista, que es el ámbito inmobiliario. Y te vamos a contar nuestra experiencia en eso, porque cuando partimos con el tema de la libertad financiera y de los ingresos pasivos, pensamos en qué podemos invertir. Y, como siempre, lo primero que se viene a la cabeza es inversión inmobiliaria. Y eso fue el inicio de nuestro camino inversionista, de hecho. Así comenzamos, fue con un departamento cada uno inicialmente. Y yo me acuerdo, de hecho no sé si recuerdas en ese proceso, que ya se rumoreaba de cosas como negativas sobre la inversión inmobiliaria, sobre hay que comprar ahora porque van a ponerle ahora IVA a los inmuebles y cosas por el estilo. Pero la verdad es que independiente de todo lo que se rumorea, la inversión inmobiliaria es muy subjetiva o muy particular en el sentido de que cualquier persona puede encontrar una oportunidad muy buena y aprovecharla y quizás rentar muy bien. Y de hecho fue, creo que el caso nuestro, después de mucha búsqueda también, sí hay que decirlo, pero creo que fue el caso nuestro. Sí, la verdad es que creo que el tema de la inversión inmobiliaria siempre ha tenido varios mitos. O sea, que yo desde que era, no sé, muy joven recuerdo ir caminando por la calle y escuchar a alguien justo después del terremoto que hubo en Chile el 2010, alguien que iba caminando justo enfrente de mí diciendo: este es el momento para comprar propiedades. Y yo era bastante joven, no tenía nada de dinero como para entrar en eso, pero le creí. Fue: ¿será este el momento? Y la verdad es que después de eso, al estar alerta al respecto, me di cuenta que muchas veces se decía lo mismo: este es el momento para comprar propiedades. Y la verdad es que eso confunde bastante porque, como tú dices, a nosotros no fue tan fácil. No fue que nosotros dijéramos: mira, queremos invertir en propiedades y le achuntamos a la primera. Tuvimos que aprender al respecto antes de comprar. Y ahí nos dimos cuenta que no era nada fácil encontrar una propiedad para inversión. De hecho, es mucho más fácil encontrar una propiedad para vivir que para inversión. De hecho, yo me acuerdo haber visto por distintos portales web de inmuebles que te lo ofrecían como: este es un inmueble para inversión. Y más que fuera para inversión porque estaba económico y le podía sacar buena rentabilidad, era porque no estaba realmente muy bueno para habitar. Entonces era como: no, cómpralo, pero no va a ser para ti, va a ser para alguien más, así que le pones ahí un poquito de pintura y ya está, lo alquilas. Pero el concepto de para inversión, yo me acuerdo de eso en los portales, era que no estaban muy buenos los inmuebles. Sí, o sino que también te decían es para inversión porque era muy pequeño. O sea, a veces claro, también estaba listo para habitar, pero era muy pequeño. Y aquí quizás sería bueno que empezáramos a aclarar qué es nuestro concepto de inversión, porque también en el ámbito inmobiliario, como dijimos antes, hay muchos mitos. Nosotros ya escuchábamos de todas partes que era buen momento, que era mal momento, pero sobre todo cuando uno es inversionista también hay varias miradas distintas. Entonces sería bueno que compartiéramos la nuestra. ¿Cuál es nuestra mirada de inversionistas en el ámbito inmobiliario en particular? Bueno, en ese ámbito nosotros somos de siempre recibir ingresos pasivos, o sea, de poder comprar un inmueble, ojalá a un buen precio, y que el alquiler nos deje dinero en el bolsillo. ¿A qué digo que nos deje dinero en el bolsillo? Que hay veces en que uno compra el inmueble con crédito hipotecario y, de hecho, esto está bastante extendido, decir el departamento se paga solo, pero para nosotros eso no es una inversión. El departamento no solo se tiene que pagar solo, te tiene que dejar dinero en el bolsillo, porque si no es como una inversión que hiciste, un dinero que pusiste inicialmente, que se mantiene estancado 25 o 30 años sin producir ganancias hasta después de ese tiempo que recién ves como los beneficios. Y por lo general eso tampoco es lo más eficiente desde el punto de vista de la rentabilidad. Entonces, para nosotros era: necesito invertir y que del mes 1 deje dinero en mi bolsillo. Y ahí se abre un abanico de cosas, porque cuando uno habla sobre inversión inmobiliaria y sobre las rentabilidades, cada persona la calcula de una manera distinta.
Entonces algunos dicen, no, porque yo calculo cuánto lo alquilo en función a cuánto vale el inmueble. Otros dicen, no, yo calculo cuánto, por ejemplo, vale el inmueble en función a cuánto se espera que se valorice. Para nosotros era más simple, era cuánto dinero queda en mi bolsillo en el año, dividido cuánto dinero puse yo de mi bolsillo. Más allá de cuánto costaba el inmueble, si lo compré con crédito hipotecario, tengo obviamente que pagar un dividendo y tengo obviamente que poner un poco menos de dinero cuando lo compro. Entonces, cuando nosotros hablamos de inversión inmobiliaria, era eso, era necesito que llegue dinero en mi bolsillo todos los meses y la rentabilidad la voy a calcular en función a cuánto yo puse de mi bolsillo inicialmente. Sí, para dejar claro cómo se calcula exactamente, porque puede que haya algunas personas que se estén preguntando en este momento, ya, pero esto matemáticamente hablando, ¿cómo lo ponemos? Cuando Jaime dice lo que nosotros pusimos del bolsillo, normalmente si lo tomas con crédito es el dinero que pusiste para el pie, más los impuestos, más los gastos del notario, etc. Si tuviste que hacerle alguna manito de gato, tuviste que arreglarlo, también hay dinero que se puso para ponerlo en funcionamiento y empezar a arrendarlo. Y ese es el dinero que tú pusiste, esta es tu inversión. ¿Por qué no se considera el crédito hipotecario? Porque ese crédito se va a pagar con los alquileres que tú vayas recibiendo. Entonces, eso se considera como el dinero que yo puse. Y luego el dinero que recibo es lo que efectivamente recibo en el bolsillo. No es todo lo que me pagan, sino que lo que a mí me paga el arrendatario menos lo que yo le tengo que pagar al banco. Entonces, efectivamente, lo que me queda de la resta de lo que yo recibo menos lo que yo le tengo que pagar al banco por ese crédito hipotecario. Y eso ya se consideran los dos factores que nosotros utilizamos para calcular esa rentabilidad. Y también quiero quedarme en algo que dijiste, Jaime, que era súper importante, que mucha gente calcula diferente la rentabilidad, pero a nosotros nos gusta esta manera porque cuando aprendimos sobre educación financiera nos enamoramos del interés compuesto. Y el interés compuesto solo se puede hacer si tú reinviertes lo que vas ganando. Entonces, si tú compras una propiedad para que se pague sola o esperando que se valorice, incluso poniendo en esa época dinero de tu bolsillo, Jaime dijo un concepto súper importante que es dejar dinero estancado. Y estancado no se refiere a se va a perder o se va a desvalorizar, no necesariamente, porque existe este ámbito de la valorización dentro de los inmuebles. Pero estancado en el ámbito de no puedo hacer interés compuesto. Si no recibo ganancias o beneficios de mi inversión, no hay nada que pueda reinvertir y hacer este efecto interés compuesto. Entonces, esa es la razón por la que nosotros buscamos que no solamente se pague solo o incluso que se valorice en muchos años, sino que además nos deje siempre dinero en el bolsillo para que sea la inversión más eficiente hablando en temas de rentabilidades. Y siguiendo con el tema de la rentabilidad, yo creo que quieren saber un poquito sobre qué rentabilidades nosotros conseguimos en su momento y qué rentabilidades estamos viendo hoy en día para ver cómo ha ido evolucionando, por lo menos desde nuestra experiencia y desde la experiencia de nuestros clientes, el mundo inmobiliario. Sí, pero yo creo que partiríamos al revés, para que, vale. Para que no le llegue después el golpe de realidad tan fuerte, porque hoy en día las propiedades están rentando bajo. O sea, al menos en Chile nosotros hemos hecho algunas evaluaciones y hemos visto también evaluaciones y experiencias de nuestros clientes. Y si es que podemos encontrar un 2%, un 3%, es bastante. Ya un 5, un 6 es buenísima rentabilidad hablando de inmuebles. Y eso también te vamos a contar por qué sucedió, porque nosotros que empezamos a invertir unos años antes, fue en el año 2015 creo que empezamos con las inversiones inmobiliarias. Enero, de hecho. Logramos, yo no me acuerdo tanto de las rentabilidades, así que cuéntales tú cuánto logramos nosotros en su momento. Comenzamos, de hecho los dos estábamos buscando distintos departamentos y Natalia iba con uno ya que lo tenía casi cerrado y se cae la venta casi en el último momento. Esas cosas pueden pasar. Pueden pasar, sí. Y así que el primer departamento que compramos fue realmente a nombre mío. Y en esa oportunidad yo estaba rentando un 23%. Dicho de otra manera, si yo ponía 10 millones de pesos entre el pie, los gastos notariales y todo, me quedaban 2.300.000 netos al bolsillo al año. Entonces era una muy buena rentabilidad, un 23%, porque eso cuando lo comparamos con cualquier otro tipo de inversión es muy difícil de superar. Un depósito a plazo siempre está en torno a un 4 o 5%, entonces esto era 4 o 5 veces más que el depósito a plazo. Y
eso obviamente también activó el gen competitivo de Natalia y dijo, no puede ser, voy a seguir buscando, y se metió de lleno. Y de hecho encontró una propiedad muy buena y la compró, de hecho la compró muy, muy barata, negoció muy bien el precio y finalmente su rentabilidad fue del 27%. Entonces fue, wow, o sea, estábamos hablando de que en 4 años recuperó el dinero que puso de pie. Entonces era una muy, muy buena rentabilidad. Pero también fue un momento, quizás, no diría que fue el mejor momento, como dijo Natalia, quizás el mejor momento fue post-terremoto, porque yo vi descuentos del 50% a veces en las propiedades, y en ese tiempo tampoco estaban tan elevados los precios, pero también puedo decir que sí, ese año, 2015-2016, estuvo bastante bien la rentabilidad en general. O sea, se podían encontrar, no todo, no era llegar y elegir cualquiera al azar y que íbamos a rentar tanto, porque sí había que buscar. De hecho, tuvimos alumnos, en ese tiempo también hacíamos un curso sobre inversión inmobiliaria, y nuestros alumnos rentaban más o menos entre un 15 y un 18%, entonces era posible. Pero bueno, como dijo Natalia, luego pasaron distintas cosas, que ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, pasaron distintas cosas y hoy en día una rentabilidad de un 4%, 5, 6 es espectacular, y si es que la encuentras, porque de hecho nosotros, bueno, dentro de nuestro trabajo miramos también las finanzas de muchos alumnos, y dentro de eso hemos visto un montón de inmuebles, de inversiones inmobiliarias que tienen, y normalmente la rentabilidad va entre un -3, -2 a un 1 o 2%, siendo lo normal más tirando al negativo que al positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que su dividendo es más caro de lo que lo alquilan. Entonces tienen todos los meses que poner un poquito de dinero de su bolsillo. Y eso, cuando yo lo comparo con otro tipo de inversión que me deja dinero en el bolsillo y que aparte yo pueda hacer interés compuesto, como dijo Natalia, la diferencia en el largo plazo es brutal. Entonces, hoy en día está costando sacarle partido a la inversión inmobiliaria, y quiero que nos cuente un poquito de por qué podría haber pasado todo esto. Bueno, esto pasó porque como partíamos el podcast, nosotros hablamos que teníamos en el top of mind, en la primer concepto de inversión cuando empezamos a invertir, la inversión inmobiliaria. Y eso no solamente pasaba con Jaime y yo, sino que pasaba con todo el mundo. Y cuando viene el COVID, bueno, antes de eso, de hecho, me voy a remontar antes porque me estoy adelantando un poco en la historia. Antes de eso existe una revolución social en Santiago, en Chile en general. Y esta revolución social hizo que los alquileres se vieran afectados. O sea, que empezaran a costar alquilar, que había gente que no quería pagar tanto. Entonces empezaron como los precios a estancarse en el ámbito de arriendo. No, y también la gente ya no quería pagar tanto porque como habían marchas en distintas zonas que antes quizás eran lucrativas, ya decían, ya no me interesa tanto, prefiero moverme a otra comuna, y eso hacía más barata, y eso hacía que los alquileres donde antes quizás se podían conseguir buenas rentabilidades empezaran a bajar. Claro, entonces ahí hubo una especie de estancamiento en el precio del alquiler, incluso bajar, pero más que nada estancamiento. Y luego viene el COVID, y el COVID trae a la gente bastante ahorro, porque ya no se podía gastar el dinero como antes. Hay mucha gente que pudo ahorrar en esa época, pero también había mucha incertidumbre. Y por otro lado, ya luego vienen los retiros. Y estos retiros hacen que la gente que no tenía ahorros de pronto se vea con mucho ahorro de un día para otro. Y hace que, como decía antes, al igual que nosotros, pensaran en me voy a comprar una propiedad. Y allí es cuando empieza el boom inmobiliario de compraventa, es decir, se empieza a comprar y vender. Y como pasa en la ley de oferta y demanda, compra y vendo, los precios empiezan a subir porque hay más demanda de inmuebles. Pero no pasa lo mismo con los precios de alquiler. ¿Qué pasó con los precios de alquiler en esa época? Bueno, se estancaron o incluso disminuyeron, porque en ese periodo, cuando estuvo el COVID, había muchas personas que ganaban, por ejemplo, su sueldo con comisiones. Como el mercado o en general la economía se estancó bastante, no podían tener sueldos ya como los que venían teniendo antes del COVID. O muchas personas también quedaron sin empleo. Entonces, para los dueños de los inmuebles, les convenía más bajarles el alquiler a las personas, pero que se mantuvieran antes de que se fueran, porque si se iban, tampoco podían mostrárselo a más personas y el COVID restringió la interacción social. Entonces, si se me va el arrendatario en mitad del COVID, me quedo sin arrendatario hasta que pase el COVID. Entonces,
fue una época en que los alquileres, por lo general, o se mantuvieron o incluso disminuyeron. Y nosotros supimos, de hecho, un par de alumnos que incluso aprovecharon ese momento para negociar su valor de alquiler y reducirlo un poquito. Entonces, ahí se desacopló totalmente el mercado inmobiliario, porque como bien dijo Natalia, por una parte está el retiro de la AFP, que muchas personas, que no fue uno, más encima, o sea, fueron varios, entonces muchas personas lograron acumular el pie que era necesario para comprar un inmueble gracias a los retiros, y por otra parte, que eso hizo obviamente que los precios subieran, y por otra parte estaba que los precios de alquiler bajaran. Entonces estoy comprando propiedades más caras, a un precio más elevado, y la estoy alquilando a un precio más económico. Y obviamente afecta eso a la rentabilidad final, y por eso es que hoy en día muchos de los inversionistas inmobiliarios no están sacando esas rentabilidades que hace 10 años nosotros estábamos consiguiendo. Y que hoy en día, incluso si nosotros quisiéramos, probablemente tampoco podríamos replicar lo que conseguimos hace 10 años atrás, porque no depende de la búsqueda, no depende de la habilidad, no depende tampoco de los conocimientos, sino que depende de un efecto mercado completo, que los precios subieron y que los alquileres todavía no, o bueno, incluso disminuyeron o se han estancado. Claro. Y tú hablaste de un desacople, y es verdad, porque antes normalmente lo que sucedía era que los precios de compra-venta subían y el alquiler subía. Y si no, los precios de venta bajaban o se estancaban y los alquileres también. Entonces iban como juntos, iban subiendo y bajando juntos. Pero en este momento del COVID se desacopló por completo. Uno subía bastante, de manera acelerada, y el otro iba bajando incluso. Y hasta el día de hoy, a pesar de que el COVID ya pasó hace algunos años, esto no ha cambiado. Y también tú mencionaste algo, Jaime, que yo voy a decir abiertamente que a mí no me gusta nada. Esto ya es tema personal. O sea, de todas maneras estamos en un podcast, como dijo Jaime, estamos aquí en el living de nuestra casa y todo lo que estamos hablando, por supuesto, son impresiones personales. Pero a mí tú mencionaste que habían personas que obtienen un menos tanto de rentabilidad. Sí. Y a mí eso no me gusta nada. De hecho, me chirría un poco la cabeza porque al final una persona lo que quiere para comprar un inmueble, para alquilarlo, es invertir, es hacer crecer su patrimonio. Pero en ese momento, cuando una persona no puede cubrir los gastos del dividendo, sino que tiene que además poner dinero de su bolsillo, significa que está subvencionando a una persona que está arrendando. ¿Por qué digo subvencionando? Porque si esa persona, en lugar de arrendar, tuviera que comprar, tendría que pagar lo que nosotros estamos pagando. Pero como no lo hace, al final nosotros estamos poniendo de nuestro bolsillo para que esa persona pueda vivir en el mismo departamento más barato. Así que este punto para mí es súper revelador, porque al final, en lugar de estar invirtiendo, yo estoy haciendo una subvención con mi dinero, esperando en el futuro que esto me entregue algo a raíz de la ganancia. Es decir, que yo espero por bastante tiempo a que se valorice el inmueble y cuando yo lo venda voy a recuperar todo este dinero que estoy poniendo de mi bolsillo. Pero al final, como decíamos en un principio, eso no nos permite hacer interés compuesto. Y de hecho, bueno, hay algunas personas que quizás no lo quieren vender. Algunas personas compran y dicen, no importa, pago un par de miles de pesos o euros al mes con tal de que después de cuando ya me toque jubilar, ya tenga un ingreso adicional. Y es válido, también es válido. De hecho, no sé si sea lo más rentable, pero sí es válido, porque uno dice, bueno, paso por lo menos la vejez con un ingreso extra. Sí. Ahora, cuando uno hace los números es donde realmente se ve si es que era la mejor decisión o no, y sobre todo en el tema inmobiliario cuesta mucho hacer esos números, porque uno dice, pago X monto de dividendo y lo puedo alquilar a este otro monto. Pero uno nunca sabe, por ejemplo, lo que pasó con el COVID, que puede llegar un COVID, que se me va el inquilino y puedo estar pagando yo el dividendo durante un año o más. Y ahí se complica la situación porque ya no es que estoy poniendo un par de miles de pesos o un par de euros cada mes, sino que tengo que pagar todo el dividendo. Y no sé tampoco cuánto tiempo va a durar. O si no llega el COVID, porque uno puede decir, ya, pero eso fue muy atípico, no va a volver a pasar. Puede ser, que de hecho no pase nunca más. Pero igual sí que va a pasar es que nuestro inquilino se va a ir. Y yo no sé cuánto me voy a demorar en volver a tener otro. Y de hecho, para contarles un poquito también de mi experiencia en el mundo inmobiliario, nosotros, bueno, ya salimos por completo del mundo inmobiliario. Mi último inmueble lo vendí hace muy poquito. Y me costó venderlo, y de hecho lo vendí más barato
en UEFes de lo que lo compré. Y uno dice, pero ¿cómo si los alquileres han subido? Sí, o sea, perdón, los precios de los inmuebles han subido. Sí, yo lo compré hace 10 años y ahora en teoría estaban más caros. Pero también ha pasado de que algunas zonas han cambiado. En este caso, el departamento donde yo lo tenía era un barrio que hace 10 años estaba súper bien y que hoy en día la gente ya no quiere ir a vivir ahí. Y eso tampoco puedo saberlo de antemano. Si lo hubiese sabido, quizás no hubiera comprado ahí, hubiese comprado en otro sitio, pero en ese momento era un muy buen barrio y hoy en día no, la gente no quiere, entonces costó mucho venderlo y todo ese tiempo en que estuvo a la venta era el tiempo en que yo tenía que pagar el dividendo de mi bolsillo. Entonces, por eso digo que cuando uno empieza a tratar de hacer números, de proyectar qué va a pasar con el inmueble, uno siempre se pone en el mejor escenario, de voy a tenerlo alquilado siempre, voy a poner solo este poquitito de mi bolsillo, que igual, como bien dijimos, era una rentabilidad negativa, pues si yo tengo que poner, que de hecho se llama pérdida, si tengo que poner dinero en mi bolsillo, pero esperando quizás algo en el futuro. El problema es que es esperando en el futuro, en ese futuro es tan lejano que pueden pasar muchas cosas y uno puede salir incluso más para atrás que para adelante con esa inversión, no sé si tiene que ver con que uno analice mejor o peor, sino también con factores que uno no puede controlar. No, y yo creo que otra cosa que no se puede controlar y que tampoco se puede saber antes de invertir en inmuebles es que normalmente los inmuebles se asocian a un ingreso pasivo. Pero cuando uno está ahí metido, y aquí me van a contar, no sé si nos quieren poner aquí en comentarios las personas que han tenido inmuebles y realmente les pasó lo mismo que a mí, que te lo venden como un ingreso pasivo, pero cuando lo estás alquilando te das cuenta que no es tan así, que no es tan pasivo como se cree, porque es una constante preocupación. Al final, dependiendo de cómo te toque el arrendatario o antes incluso de arrendarlo, tienes que estarte preocupando de que la gente lo vaya a ver o que si lo tienes delegado a un corredor o corredora de propiedades, que haga su trabajo y que se arriende lo antes posible para que las rentabilidades no se vean afectadas. Y ya una vez que está alquilado, que tienes ahí viviendo alguien dentro, pueden empezar los problemas. Como digo, esto ya son relaciones personales y si a la persona no le gustan cosas, te va a empezar a pedir, o si se echan a perder cosas, también vas a tener que estar ahí. O más que quizás estar ahí, si incluso tienes delegada la administración, tú vas a tener que tomar las decisiones. Y para nosotros eso fue un tema bastante, para mí al menos, súper denso de llevar, en especial cuando nos vinimos a vivir a Andorra. Nosotros, en caso de que no lo sepas, vivimos en un país chiquitito en los Pirineos, entre Francia y España, llamado Andorra, y cuando vinimos a vivir aquí, nos llamaba la corredora de propiedades diciéndonos... De Chile. Se te echó a perder la cañería, ¿qué hacemos? Y yo ¿qué hago? Estando aquí, ya era desembolsar dinero, enviar dinero a Chile para que se arreglara la cañería, ver que todo estuviera bien, y eso iba mermando mi rentabilidad. O sea, nosotros sacamos, como decía Jaime, un 23, un 27% con algunas propiedades, pero de todas maneras tuvimos que poner plata de bolsillo y luego tuvimos meses de vacancia bastante duros. Entonces eso también mermaba nuestras rentabilidades y veíamos que era una gestión, como dije, no tan pasiva, sino que un poco más activa y de, al menos para mí, una preocupación constante. Entonces yo fui la que primero decidió deshacerse de los inmuebles. No fue sencillo, los inmuebles usados les pegó fuerte la revolución social y el COVID, entonces costaba mucho más venderlos y, como dijo Jaime, tuvimos que bajar bastante los precios, o sea, no pudimos acceder a esta valorización que siempre se espera con los inmuebles, sino que tuvimos que castigar los precios para poder deshacernos de los inmuebles. Entonces, si yo hago un balance entre lo que ganamos y lo que perdimos con los inmuebles y todas las preocupaciones, creo que no ganamos mucho, creo que ahí tuvimos bastante tiempo, dinero estancado. Sí, yo también, yo creo que ganamos, o sea, si hago los números seguro que sale positivo, porque sobre todo en los primeros años estuvo muy bien, pero también creo que no sé si compensa toda esa preocupación, todo ese nerviosismo y ese tiempo, que fueron casi 10 años realmente con la inversión, que yo creo que si hubiéramos puesto ese dinero en algo mejor... En un depósito a plazo incluso. Quizás tendríamos incluso más dinero y no nos hubiésemos ni preocupado durante estos 10 años. Entonces sí, para mí no compensa. Ahora tú mencionaste, contaste que nosotros vivimos en Andorra. Y yo creo que también a las personas les interesaría saber cómo se ve el mercado inmobiliario acá. Porque quizás estamos hablando solamente de lo que pasa en Chile y dice, bueno, pero en un caso particular en el mundo es distinto. ¿Cómo es acá el mercado inmobiliario? No lo sé. Mira, yo creo que para hablar del mercado inmobiliario de Andorra o incluso de España también, que lo tenemos cerquita en Barcelona,
Podríamos hacer incluso otro capítulo para hablar de el contraste inmobiliario versus Chile con aquí. Así que si te interesa ver ese capítulo, avísanos, ponlo aquí en los comentarios. Y también me gustaría que nos contaras tu experiencia con el ámbito inmobiliario, porque hemos estado hablando de la nuestra, de lo que hemos visto con nuestros clientes en el ámbito inversionista, pero imagino que también hay muchas otras experiencias, o incluso quizás tu experiencia corrobore la nuestra, y eso también puede enriquecer bastante como la mirada que tienen las personas que han llegado a este capítulo, porque si estás aquí probablemente o viviste lo que nosotros vivimos o te interesa la inversión inmobiliaria, así que sería genial que nos pudieras aportar con tu comentario y también hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en el capítulo de hoy para ver si luego ya hablamos de la inversión aquí en Andorra y en Barcelona. Yo les doy la yapa de Barcelona también. Bueno, sí, podríamos incluso extenderlo un poquito más porque en España sabemos también de otras cosas, de otros lugares de España y podríamos hacer algo interesante. Bueno, a ver, ¿qué vimos hoy día? Estuvimos hablando de que cómo ha cambiado la inversión inmobiliaria, qué rentabilidades conseguíamos inicialmente, cuáles se están consiguiendo hoy en día. ¿Por qué ha sucedido esto? Que yo creo que es lo más importante entender que no es, porque a veces uno le dice, no, pues que la inversión inmobiliaria siempre está bien. Vale, pero siempre está bien y hay veces que pasa algo que no tiene que ver quizás directamente con la inversión inmobiliaria, como puede haber sido la revolución social o el COVID, y que afectó. Y yo creo que cuando uno entiende eso, ayuda mucho también a proyectar o a estar preparado de si ya efectivamente igual quiero seguir con la inversión inmobiliaria, saber lo que me puedo afrontar, lo que puedo afrontar más adelante. Entonces, también supimos el por qué hoy en día está la situación como está, al menos a nivel país chileno. Ya les contaremos quizás en otro capítulo a nivel aquí europeo. Y, si lo pides. Sí, y bueno, y las otras son experiencias nuestras particulares, todo lo que nos pasó con la inversión inmobiliaria, si es que valió o no valió la pena. Eso más o menos es todo lo que hemos visto en el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, ponlo también por aquí en los comentarios, escríbenos. Y también si quieres saber algo en particular o alguna temática que te llame la atención que hablemos, porque como decíamos inicialmente, aquí te estamos abriendo el espacio a nuestra intimidad, a nuestras reflexiones. Estas mismas conversaciones nosotros las tenemos a veces en nuestros paseos diarios. Y dijimos, bueno, si le interesa a las personas, vamos a compartirlo. Y si también te interesa un tema en particular, compártenos con nosotros ese tema y quizás podemos preparar un capítulo sobre ello. Así que eso, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos verte en un capítulo siguiente. Un abrazo. Chao, chao.